Recibí la llamada que un padre nunca quiere atender. Señor Villalba, su hijo despertó. Fue una voz neutra, por encima del ruido del hospital, pero en ese instante todas las cosas prácticas desaparecieron. El coche, las llaves, las plantas que había olvidado regar. Solo una línea muy fina de esperanza que se abría después de 2 años de manos vacías sobre una cama. Antes de contar cómo llegamos hasta ese momento, hay algo que necesito decir porque define todo lo demás. En mi casa había una regla muy clara y simple desde que Gael era bebé. No nueces, nada con trazas de frutos secos. Fue una decisión de rutina, una promesa que se volvió casi ritual. Yo la repetía como quien lee una señal de tránsito. Elena la cumplía con el mismo celo con el que preparaba el desayuno. En la familia, lo que no guardábamos en la memoria, lo guardábamos en notas pegadas en la nevera. Era absurdo y a la vez necesario. Una pegatina azul junto al calendario avisaba de la alergia, y en la mochila de Gael siempre había un autoinyector que el pediatra, palabras sencillas, nunca técnicas complicadas, nos había enseñado a llevar. La tarde de la fiesta de cumpleaños fue una de esas rarezas que se convierten en pozos amargos. Habíamos invitado a pocos niños, sopló las velas, rompió la piñata. Los abuelos trajeron un pastel que, juraría, alguien dijo que no tenía nueces. Gael reía con una mancha de chocolate en la barbilla. Perseguía a su primo por el pasillo con un gorrito torcido. Todo era común hasta que dejó de serlo. La emergencia fue rápida. Una confusión sobre qué llevaba el pastel, una respiración que se fue haciendo corta y luego nada. Los médicos hablaron de choque anafiláctico. En ese momento, los minutos son como un fotograma eterno. Las manos de Elena, mi propia voz repetida sin sentido, la cara de mi madre que no se permitía el temblor. Entró en coma. No sé todavía cómo explicar la violencia de quedarse a esperar sin respuestas. 2 años es un tiempo que se corta en fragmentos. Idas y venidas al hospital, turnos nocturnos en salas de espera que huelen a jabón y a miedo, la llamada a la escuela disculpando la ausencia del niño, las conversaciones que se vuelven monótonas hasta que el silencio pesa más que las palabras. Yo me convertí en un cuerpo que va y viene entre la casa y la clínica. Elena se quedó a sostener la casa con una dignidad silenciosa. Mi madre alternaba entre la incredulidad y convencernos de que todo era una desgracia. Nora, mi hermana, se distanció sin explicación clara. Su ausencia se justificó con trabajos, viajes, cosas que a medida que pasaban los meses, sonaban menos a excusa y más a un espacio por el que prefería no pasar. En las primeras semanas acepté la versión más sencilla, accidente. Preferí creer que la vida nos golpeaba con un mal paso y que no había malicia detrás, quizá por supervivencia, quizá por cobardía. Me repetía que la familia se apoya, que nadie quiere hacer daño a un niño. Y entonces el tiempo fue curtiendo lo que no se cura. Culpa. Me culpaba por no haber estado más atento, por no haber vigilado la pieza del pastel con mis propios ojos, por no haber sido más estricto en las fiestas. La culpa se instaló en pequeñas cosas. Revisaba los bolsillos de la chaqueta de Gael como si encontrar una nota pudiera hacer retroceder el reloj. Los días se parecían. Las visitas al hospital eran un ritual que consumía energías. Había noches en las que me sentaba en una silla dura y me quedaba mirando el monitor, no por necesidad técnica, sino por una especie de penitencia. Elena le hablaba a Gael en voz baja. Le decía las mismas historias de siempre, las que le contaban cuando era pequeño, el día que se perdió en el supermercado y un señor le regaló una piruleta, la vez que rompió la ventana con una pelota. Habíamos convertido la repetición en un amuleto, como si la memoria constante fuera una forma de arrancar a Gael del silencio. Algunos días, sin embargo, algo se movía sutil. Un dibujo que asomaba en la carpeta de la guardería, un garabato que nunca antes había visto, una figura mínima con un punto brillante al cuello. Al principio lo miré como cualquier padre mira los trazos infantiles. Son formas, nada más. Pero esos pequeños indicios se fueron acumulando, y con ellos la sensación de que había vetas en la historia que no había querido leer. Pasaron meses que parecen años.
2 años completos en los que aprendí a medir mi vida en tomas de oxígeno, en pasos dentro del hospital, en conversaciones que empezaban con «¿Recuerdas cuándo?» y terminaban en silencio. La familia se volvió un terreno inestable. Mi madre, protectora a la manera antigua, defendía a quien necesitaba defensa sin preguntarse demasiado. Nora, cuando apareció en las visitas, lo hacía con disculpas por lo ocupada que había estado. A veces traía regalos envueltos, otras simplemente miraba a Gael con una mezcla de ternura y distancia. No voy a pintar cuadros negros sobre mi propia gente. Hubo amor, gestos sinceros, momentos en los que no quise ver sombra alguna. Pero la sospecha, una vez que entra, hay que enfrentarla. La llamada aquella mañana fue un corte. Me avisaron en la recepción y me dejaron entrar rápido. Al cruzar la puerta de la habitación, sentí algo parecido a estar dentro de una película que no merecía mi vida. Máquinas, una sábana bien doblada, el olor a limpieza y un silencio que era casi un personaje más. Gael abrió los ojos. Fue un párpado que se levantó como una cortina. Un respirar que parecía descubrir la atmósfera por primera vez. No sabíamos qué esperar de la mirada que nos devolvía. Habían pasado 2 años, y en su cara se veía una mezcla de confusión y reconocimiento, como si hubiera caminado por un túnel y ahora encontrara la luz con desorientación. Nos acercamos. Elena agarró mi mano con la fuerza contenida de quien ha acumulado miedo. Le hablé con la voz que se reserva para las cosas íntimas, para no asustar lo que estaban haciendo. Y entonces, como si la vida se partiera en 2 pequeños trazos, escuché a mi hijo decir algo que cambió todo. Fue un susurro, apenas una ventilación de palabras, pero dijo lo que no esperábamos oír. «Había una mujer», murmuró, y añadió una imagen con la fragilidad de quien intenta recordar una costura. Un dije brillante. El susurro fue casi inaudible, pero en él había certeza. No fue una frase ambigua ni la confusión típica de alguien que despierta. Fue una memoria diminuta que se sostenía con la contundencia de lo que había visto. En ese segundo, el accidente dejó de ser una palabra neutra para convertirse en posibilidad de intencionalidad. No me malinterpreten. Ninguna afirmación, en ese momento, era un veredicto. Pero mi cuerpo reaccionó como si una alarma antigua se encendiera. Miré a Elena. Sus ojos tenían la sombra de todo lo vivido y, sobre todo, un rescoldo de rabia contenida. Después del susurro, todo fue ponerse en marcha. No para demostrar una teoría personal, sino para proteger a mi hijo. Esa era la brújula. Empecé a buscar pruebas, a mirar con una mirada que había estado anestesiada por la costumbre de creer en la familia. Encontré el primer hilo en el mundo que ya conocía: los dibujos. Había una carpeta con páginas de la guardería que, en su inocencia, nos mostraban cosas que nosotros no habíamos visto. El dibujo del dije era claro, un círculo dorado en medio del cuello de una figura femenina. No sé cuándo Gael lo había hecho, tal vez en algún momento en que su memoria intentó armar lo que le había pasado. Luego vinieron las fotos. Rebusqué en el teléfono de la casa, en las redes que usamos como álbum. En una imagen tomada durante la fiesta, se ve a mi hermana en el fondo. Algo en su cuello capturó la luz y produjo un brillo. No es una prueba por sí sola, lo sabía. Pero el brillo era ahí, un punto que coincidía con el dibujo. Mi corazón empezó a llevar la cuenta de las coincidencias, como quien anota en un cuaderno las piezas que faltan en un rompecabezas. Una coincidencia no hace delito. Pero cuando las coincidencias se apilan, la presión se vuelve insoportable. No me convertí en investigador por heroísmo. Me convertí porque era la única forma que encontré para dejar de sentirme culpable por no haber prevenido aquello. Empecé a revisar videos caseros. En los días de la fiesta había una grabación de la cocina, un plano simple que captaba la puerta que conecta al pasillo. Al reproducirla en lenta, se ve una figura pasar. Es una silueta. No hay rostros nítidos, solo la sugestión de un cuerpo y un movimiento que no tendría por qué llamar la atención. Pero en el pausar del cuadro, en el brillo sobre la garganta, noté algo que me heló las venas. La luz se refleja en lo que podría ser un colgante. No quería creerlo. Y a la vez, había una parte de mí que necesitaba la certeza
como quien necesita sacarse una espina. No voy a decir que en ese momento llamé a la policía como un acto heroico. Llamé a Elena primero. Le mostré las imágenes en la tableta que traía siempre a las visitas. Su rostro se endureció. No me miró con reproche. Me miró con esa mezcla de asombro y dolor que solo las parejas comparten después de un golpe profundo. Mi madre, cuando le llevamos copia de las fotos, no quiso creerlo. La negación no es inteligencia. Es un mecanismo de protección que se alimenta de amor. Ella defendió a Nora como a una nieta, con una fe que no preguntaba por razones. Y Nora, cuando fue tocada por mis preguntas directas, tuvo respuestas que sonaban a perorata. No sabía, no quise. Estaba a mucha distancia. Palabras que flotaban entre excusas y arrepentimientos mal ordenados. Había además correos. Los encontré impresos, por pura casualidad, en una carpeta que mi madre guardaba en la mesa. Eran intercambios que hablaban de disputas pequeñas, de rencillas familiares que yo, en mi autojustificación, había ignorado. En esos correos se leía un tono de resentimiento que no justificaba nada, pero que permitía sostener una hipótesis. Alguien con rencor, alguien con acceso a la casa y a la comida del niño, alguien que no veía en Gael solo a un sobrino. No los transcribo aquí, no haré un desfile de pruebas técnicas. Solo digo que los correos me dieron una textura distinta a la sospecha. Dejaron de ser sombras y se convirtieron en señales. Y entonces vino la confirmación más íntima. En el hospital, días después del despertar, noté una mujer que entraba a las salas con una bata blanca. No era el personal que conocíamos. Era alguien que se movía con familiaridad por los pasillos y que llevaba en la garganta ese brillo que ya había visto en la foto y en el video. No la identifiqué de inmediato por nombre, pero la repetición de esa imagen me obligó a mirar más. La vi varias veces, entrando con un vaso, trayendo jugo, deteniéndose un segundo junto a la máquina de café. Su presencia no era una prueba en sí, pero de nuevo, las piezas encajaban de un modo inquietante. No quiero que esto suene como un montaje de sospechas. Cada paso lo di con la urgencia de un padre y con la prudencia de alguien que sabe que las acusaciones destruyen. Llevé copias de fotos y del video a la policía. Les pedí que registraran lo que tenía, sin aspavientos, solo con la necesidad pura de que alguien ajeno verificara las piezas. No entregué un veredicto. Entregué indicios. Les conté del susurro de Gael, de ese dibujo que repetía un brillo en el cuello, de los correos impresos. No me convirtieron en un fiscal en ese momento. Me escucharon, apuntaron y dijeron por primera vez que era coherente indagar. Mientras esperaba que se actuara, hice algo que me avergüenza admitir. Miré a mi familia con ojos de extraño. Había una tensión nueva en la mesa. Las comidas ya no eran un lugar de consuelo. Eran un terreno minado donde las miradas buscaban trampas. Mi madre se sentía traicionada por mi desconfianza y me llamaba hijo. Nora evitaba el contacto y se dedicaba a mirarme con un rictus que no supe interpretar. Elena, en cambio, permanecía a mi lado, una pared de calma que parecía sostenerme. No diré que nuestra relación no se resintió. Casi todas las cosas resienten cuando la sospecha entra en la casa, pero quedaba algo firme. La decisión de poner a salvo a Gael. En la noche antes de dormir fui a la habitación de Gael. Estaba despierto, la respiración más estable, el iris que me miraba ahora con preguntas que no sabía responder. Me senté en el borde de la cama y apagué la luz de la lámpara. Hablamos en voz baja. Le pregunté cómo lo recordaba todo. Él apretó la manta y dijo que no veía todo, que era como una sombra en la fiesta. Intenté tranquilizarlo sin mentir. Hicimos todo lo posible, le dije, y me di cuenta de que esa frase era insuficiente. Él me miró y dibujó con la mano en el aire la forma del dije. No le pedí más detalles. No quería ponerle en una posición que lo obligara a revivir algo que apenas había asomado. En su pequeño gesto estaba, sin embargo, la evidencia más pura. Un niño que trataba de cerrar una brecha entre lo que le había pasado y la vida que venía después. Me fui a dormir con la sensación de que algo muy viejo en la familia se había roto. No la familia como institución, sino la confianza ciega que nos permitía mirar para otro lado. Al día siguiente retomé las búsquedas.
Pedí el original del video a la persona que lo había grabado. Hablé con la guardería para pedir registros. Imprimí las fotos en alta resolución. Todo era tedioso, burocrático y doloroso, pero era también el único modo de transformar el susurro de un niño en algo que se pudiera sostener frente a la ley, frente a la comunidad, frente a mí mismo. No soy ingenuo. Sabía que las pruebas no hablan solas. Sabía que una foto con un brillo no es culpabilidad certificada, que los correos muestran un estado de ánimo, pero no un acto. Era consciente, además, de que mi madre tenía razones para cerrar filas y que Nora podía tener su propia versión de los hechos. Pero la voz de Gael persistía en mi cabeza. La claridad mínima de su recuerdo hacía tambalear la cómoda interpretación que nos habíamos hecho de la tragedia. Accidente. El susurro convertía aquello en algo que merecía investigación, y esa era mi obligación como padre. Hacia la tarde, mientras repasaba de nuevo el video en la pantalla, vi un detalle que me obligó a detener el aliento. El paso delgado por el pasillo, como una sombra que lleva en la garganta un destello de metal. No podía precisar el rostro, pero la camiseta, la forma de caminar, la altura, la seguridad del movimiento, todo cabía en la imagen que había empezado a formarse en mi cabeza. En ese momento, dejé de ser un hombre que había aceptado la desgracia y me convertí en alguien dispuesto a ir más allá de la comodidad familiar para encontrar la verdad. No lo hice por castigo, lo hice por protección. Decidí que la próxima vez que Nora viniera a la casa, iba a enfrentarla con preguntas concretas, no con golpes ni con amenazas, sino con pruebas. Reuní las copias, las organicé en una carpeta, y por primera vez en 2 años me acosté con la intención clara de no dejar en manos del silencio lo que mi hijo me había confiado en un susurro. Pero antes de cruzar ese umbral, hubo algo que cambió la línea del plan. Recibí una llamada de la policía anunciando que querían hablar conmigo en persona porque habían localizado registros que necesitaban comparar. Fue un golpe mezclado, alivio y esa vieja sensación de vértigo. Y ahí, en ese punto exacto en el que la investigación comenzaba a mover sus engranajes y yo me preparaba para la confrontación, todo se puso en pausa. Las preguntas seguían multiplicándose. ¿Qué diría Nora? ¿Qué diría mi madre? ¿Cómo reaccionaría la comunidad? Había una certeza que cortaba más que cualquier insomnio. Nada de esto iba a volver a ser igual si la versión del susurro se comprobaba. Y si no se comprobaba, ¿qué hacíamos con los huecos que quedaron en la vida de Gael? En ese lugar suspendido, con la carpeta en la mano y la respiración todavía marcada por el recuerdo del brillo, supe que lo que venía no sería solo un juicio externo, sino una pieza de mi propio juicio interno. La línea entre proteger a un hijo y destruir una familia se había vuelto frágil como un hilo. Abrí la carpeta otra vez y miré la foto con el brillo. La puse junto al dibujo de Gael y, para no ser solo un testigo de la sospecha, tomé una decisión que cambiaría el modo en que me veía a mí mismo. La vida había esperado demasiado. El silencio había protegido a quien no debía ser protegido, y yo ya no podía permitir que la comodidad familiar pesara más que la seguridad de mi hijo. Tenía que actuar con prudencia, sí, pero también con firmeza. El resto, las entrevistas, la confrontación directa, las explicaciones de Nora, lo que dijera mi madre en su defensa, quedaba por venir. Y mientras me preparaba, en algún lugar entre la esperanza y el terror, pensé en esa palabra que ahora pesa en mi boca como una obligación: responsabilidad. Si esta historia te atrapa y quieres saber hasta dónde llegó la verdad, quédate conmigo hasta el final. La carpeta en mi mesa se volvió un objeto ritual. La abría y cerraba como quien consulta una Biblia personal, y cada hoja era una página de juicio. La foto con ese brillo en el cuello, el dibujo de Gael con el círculo dorado, la impresión del correo con frases que olían a rencor. No era solo acumulación de pruebas, era una forma de no volver a callarme. Me obligaba a ver lo que antes había permitido pasar con excusas dulces. Es familia, es joven, no se entiende lo que dice porque está dolida. Las excusas ya no valían. La policía pidió tiempo para contrastar lo que llevaba. Me dijeron que conseguirían algunos registros,
que revisarían cámaras en el vecindario y que hablarían con la persona que había subido el video. No supe si me tranquilizó o me desesperó. La espera es distinta cuando ya sabes hacia dónde quieres que apunten las preguntas. Yo quería pruebas que no dependieran de mi memoria ni de la de un niño con un recuerdo entrecortado. Quería algo que obligara a que todos dejáramos de mirar para otro lado. Durante esos días volví a la guardería, hablé con la directora, pedí las hojas de actividades. No fue una petición cómoda. Pedir esas cosas es como reabrir una herida frente a gente que te ve como alguien que debe curarla con calma. Pero las maestras fueron amables y me entregaron copias. Entre garabatos y colores apareció otra vez ese círculo, repetido en varias hojas. Para mí ya no eran simples trazos de un niño, eran intentos de recordar lo que su memoria quería anclar. La sensación de urgencia volvió a subirme por la garganta. La gente del barrio empezó a notar el cambio en nuestra casa. Las visitas disminuyeron, los saludos en la plaza se volvieron más cortos. Algunos se mostraban consternados, otros simplemente incómodos. A mi madre le dolía todo, me reprochaba por el desorden en la mesa, por la falta de flores en el jarrón, pero también por haber desatado una tormenta que ella no había querido ver. Sus defensas contra Nora eran instintivas. Cada vez que yo sacaba un correo o una foto, ella cerraba los ojos como si así pudiera protegerse. Me costó entender que su negación era una forma de amor que no sabía ponderar con la seguridad de un menor a su resguardo. La policía me pidió las grabaciones caseras en original. La cámara que había captado el paso por el pasillo fue entregada a ellos con mi ayuda. Me pidieron que no hablara del detalle con nadie más, que no hiciera vigilantismo ni confrontaciones públicas. Esa advertencia era justa. Yo no buscaba linchamientos ni violencia. Buscaba que la verdad saliera dentro de un marco que pudiera proteger a Gael, y si procedía, que la ley hiciera su trabajo. En poco tiempo me llamaron para decirme que habían hecho una primera comparación. Algunos movimientos, la altura, la forma de la camina, todo eso lo estaban cotejando con registros y con testimonios. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio, porque algo externo revisaba mis piezas. Miedo, porque la exposición pública quebraría para siempre el tejido de nuestra familia. Mientras tanto, Gael iba recuperando pequeñas rutinas. Empezó a tolerar el agua en la ducha, a sonreír por breves instantes, a pedir su cuento con insistencia. Esos avances eran un bálsamo que contrastaba con la tensión en casa. Elena se mostró entera, pero yo notaba cómo sus hombros guardaban un cansancio que no había manera de disimular. A veces la veía mirarme y pensaba que le pedía demasiado, que sostuviera la casa, la madre y la posibilidad de que mi hijo volviera a caminar sin que la verdad nos destrozara. Un día, en la sala de espera del hospital, vi a la mujer de la bata otra vez. Esta vez no fue un destello que se escapa. Estaba cerca de la máquina de café, con un vaso en la mano, y su collar brilló cuando se inclinó. No me acerqué, no desayuné. Llamé a la policía desde el baño y les dije que la había visto. Me respondieron con mesura. Necesitábamos indicar tiempo y lugar exactos, descripciones, si llevaba algún distintivo. Todo eso lo aporté despacio, con la voz que no quería sonar acusatoria sino objetiva. Me pidieron que no interviniera directamente. Ellos intentarían identificarla, y si era necesaria, coordinarían una actuación para no poner en riesgo la investigación. Las horas que siguieron fueron tensas. Sabía que la policía sabía. Eso me hacía respirar diferente, pero no me salvaba de la angustia de ver a mi madre moverse por la casa con una mezcla de culpa y obstinada protección. Cuando la policía llamó para decirme que habían identificado a la mujer de la bata y que querían hablar con Nora, temblé. No por el arresto en sí, no me regocijé en la detención, sino por la forma en que aquello desataría la tormenta en la casa. Habría gritos, lágrimas, reproches. Habría una fractura que quizá no cerraría, pero lo que no podía soportar era mantener a Gael en riesgo por miedo a romper lo que no merecía defensa. El momento de la detención fue frío. No hubo drama cinematográfico. Llegaron 2 agentes con el protocolo y llamaron a la puerta. Mi madre no atendió de buen grado.
Nora abrió con la misma lentitud con que alguna vez había abierto regalos. Su mirada recorrió la habitación y se posó en mí con una mezcla de desafío y desdén. No gritó ni intentó escapar. Creo que en ese instante su rostro reveló algo que hasta entonces había intentado ocultar: sorpresa por haber sido alcanzada por las piezas que yo había acumulado. Los agentes le leyeron sus derechos y la condujeron antes de que nadie pudiera convertir el pasillo en un tribunal popular. La detención no fue el final, sino el inicio de un proceso que nos dejó exhaustos. Las acusaciones fueron presentadas por la Fiscalía a partir de los indicios que habíamos entregado: el video, la foto, los dibujos y los correos. En la sala de la comisaría, mi madre se desmoronó. Me vio con ojos que buscaban redención y me pidió en voz quebrada que considerara el daño que aquello causaría. «Es mi nieta, Tomás», me dijo, y su voz se partió en dos. Yo no quería destruirla, ni a ella ni a su vínculo con Nora. Pero la pregunta de mi responsabilidad se había transformado en una necesidad inamovible: priorizar la seguridad de Gael. El juicio fue una experiencia que intento recordar sin quedarme en los detalles judiciales. No por evasión, sino porque las horas en la sala son una especie de sedimento. Palabras técnicas, declaraciones, un despojamiento de lo íntimo que se hace público. La Fiscalía expuso las pruebas que habíamos reunido. La defensa intentó relativizar, mostró atenuantes, habló de malentendidos, de distancias en el momento del hecho. Lo que me golpeó fue escuchar la disociación con que algunos fragmentos se explicaban. Lo que para nosotros hacía sentido, la concatenación de un susurro, un dibujo, un brillo. Para otros eran coincidencias. Es una experiencia extraña ver cómo la vida de tu hijo se transforma en un expediente que convierte la confianza familiar en una serie de aserciones. Nora habló en su defensa. No voy a reproducir sus palabras exactas, pero sí lo que en ellas había: una mezcla de arrepentimiento impreciso y explicaciones vacilantes. Se retractó en algunos puntos, afirmó en otros, y propuso que quizá no había intención deliberada. La sala estaba dividida entre quien buscaba reparación y quien buscaba explicación. La sentencia, cuando llegó, fue un golpe emocional. La justicia determinó su responsabilidad en el ataque. No voy a hablar de calendarios ni de plazos. Lo que digo es que el veredicto reconoció que había una acción que no podía ser explicada solo como accidente. Para nosotros, eso fue un alivio contenido. No una victoria jubilosa, sino una confirmación de que nuestras sospechas tenían peso. La reacción de mi madre fue ambivalente en el juicio y en los días posteriores. Al principio, defendió su voluntad de creer. Luego, en la intimidad, reconoció que su ceguera había tenido consecuencias. No transformaría su dolor en una caricatura de culpabilidad. Vi en ella noches en vela, el temblor de quien comprende que su fidelidad desmedida a quien ama la dejó fuera de la protección de un nieto. La madre perdió, en términos familiares, el lugar de mediadora habitual. No fue expulsión dramática, fue un desplazamiento natural que sucede cuando la confianza se quiebra. Nuestra casa cambió de roles. Mi madre se volvió cautelosa en su afecto, y Nora perdió su derecho a la cercanía sin supervisión. El proceso dejó huellas en Gael. No quise someterlo a interrogatorios legales, ni a preguntas que pudieran herirlo. Más bien lo protegí con silencios y con rutinas, tardes de dibujo, juegos simples, el regreso a libros que conocía por memoria. Cuando apareció en su comportamiento un rechazo a ciertos espacios o personas, lo respeté sin forzar explicaciones. No necesitaba que todo el mundo entendiera lo que pasaba. Solo necesitaba que Gael sintiera que su padre estaba ahí, vigilante y dispuesto a sostenerlo sin condicionales. Hay una parte del relato que me pesa, mi propia ceguera. No me exculpo de haber sido lento en ver ciertas señales. Hubiera querido haber sido más inquisitivo antes, haber mirado correos, conversaciones y actitudes con menos indulgencia. Pero también sé que hay algo que no me corresponde: vivir con una culpa que impida la reparación. Ser padre, aprendí, no es solo admitir fallos, sino corregirlos con acciones concretas: denunciar,
proteger, acompañar. Esa transformación no borra el pasado, pero redefine lo que hago ahora. Un día, en una de las visitas al hospital cuando Gael aún tenía controles, la enfermera que nos conocía desde hace tiempo se acercó con un gesto suave. «Lo hiciste bien», me dijo en voz baja. No se refería a la búsqueda de pruebas ni a la denuncia. Hablaba de estar presente. Sus palabras me dieron una tregua momentánea. No todo el juicio, pensé, está en la sala. Parte del juicio más importante ocurre en la cama del niño, en las conversaciones sencillas, en las golosinas que ahora compro con más cuidado. Con el tiempo llegaron las audiencias y las resoluciones complementarias. No quiero hacer una lista de fallos ni de términos jurídicos. Me interesa más la sensación que dejó el proceso. La verdad, por mínima que fuera, nos permitió reconstruir una seguridad rota. Para Gael, eso representó algo concreto. Menos visitas de ciertas personas, controles más estrictos en los eventos, una vigilancia afectuosa que lo hizo recuperar la confianza para jugar sin sobresaltos. Para mí, significó que mis noches dejaron de ser solo vigilia y pasaron a ser momentos donde la decisión de proteger se materializaba en actividades cotidianas, revisar bolsos de invitados, preguntar siempre sobre ingredientes, exigir protocolos en reuniones familiares. La familia no se recompuso como si nada hubiera pasado. Hubo ausencias difíciles de curar. Nora, tras la condena, estuvo lejos. No me regodeo en su caída ni en su castigo. Hay una parte de mí que la recuerda niña, la hermana con la que compartí tardes y secretos. Pero tampoco puedo restituirle el derecho a la confianza que ella quebró. Mi madre, tan herida, tardó en volver a encontrarnos con la naturalidad de antes. Algunas relaciones quedaron reducidas a encuentros carentes de esa intimidad que antes era obvia. La vida nos enseñó que la sangre no es garantía suficiente cuando hay riesgo para un inocente. En lo personal, el proceso me volvió más rígido en algunos hábitos. Reforcé la regla que nos había salvado en su origen. No nueces. Dejó de ser un cartel en la heladera y se volvió un principio no negociable. Pero más allá de la regla, lo que cambié fue la manera de mirar. Ya no pienso en la familia como un refugio que lo justifica todo. Ahora, cuando alguien se acerca con explicaciones, evalúo, pregunto, busco. Eso me ha vuelto menos cómodo en el seno familiar, pero a la vez más protegido. Aprendí que la complicidad del silencio puede ser más dañina que la ruptura de una relación. El regreso a casa, después de los trámites y del ruido mediático que en cierta medida rodeó el caso, fue un silencio profundo. No necesitábamos proclamaciones. La primera noche la pasamos los tres, Elena, Gael y yo. Le leí su cuento favorito. Lo miré dormir y sentí una calma nueva. No la tranquilidad ingenua de antes, sino la de quien sabe que su hijo está en un lugar más seguro porque tomó una decisión dolorosa. Le prometí en voz baja, como se prometen las cosas que no se dicen en público. Voy a cuidarte, no te voy a dejar solo. Esa promesa se convirtió en mi brújula diaria. No se trata solo de vigilancia física, es también acompañar su proceso para no cargar la culpa que no le corresponde, para no convertirlo en el eje de nuestro sufrimiento. Comprendí que proteger no es solo impedir el acceso de quien hace daño, sino construir un entorno donde el niño pueda ser niño. Juegos, amigos, risas, la posibilidad de equivocarse sin vivir con miedo. Mi responsabilidad, repetí para mí, era ofrecerle eso con la paciencia de quien reconstruye ladrillo a ladrillo. Tuve que aprender a escuchar sin presionar. Cuando Gael hablaba de la fiesta o de imágenes sueltas, yo me limitaba a sentir, a validar sus microseñales de angustia y a redirigir con ternura hacia lo que le daba consuelo. Evité preguntar detalles que lo volviesen a colocar en el rol de denunciante o testigo. Le compré de nuevo un cuaderno de dibujo y lo coloqué en el borde de su mesa. Verlo dibujar otro collar, ahora sin miedo y con colores vivos, me confirmó que algo se cerraba en el interior. La memoria podía volver a jugar y no quedarse prisionera del dolor. Mis noches de vigilia mutaron. En lugar de quedarme toda la madrugada en la sala de espera, fui flexible. Algunas veces me acompañaba Elena, otras ella me decía que me quedara en casa
y yo entendía que la fatiga necesitaba aliadas. La culpa por no haber visto a tiempo no desapareció de un día para otro, pero la sustituí por acciones concretas, consultas, protocolos con la escuela, conversaciones serenas con amigos que acompañaban a niños. Me convertí en alguien que actúa preventivamente y no en quien se lamenta retrospectivamente. Hubo quienes, fuera del círculo íntimo, me dijeron cosas que dolían. ¿Por qué no lo notaste antes? ¿Por qué no fuiste más inquisitivo con mi hermana? ¿Por qué confié tanto en mi madre? Cada pregunta tenía su filo. Yo acepté la crítica cuando tenía fundamentos y la dejé pasar cuando era lacerante sin sentido. No justifico mis fallos, pero tampoco me dejo triturar por ellos. La tarea de padre exige equilibrio entre responsabilidad y compasión hacia uno mismo. Con el tiempo, la historia circuló en el barrio y en conocidos. No buscaba que la gente hablara, pero la verdad tiene esa costumbre de salir. Fue curioso observar reacciones. Algunos nos miraban con pena, otros con respeto. Al principio me incomodaba la exposición, pero después comprendí que la verdad servía como advertencia, que la amenaza puede venir del lado que menos sospechamos y que el silencio puede ser cómplice. No quería convertir mi relato en una moraleja cruel. Lo que me interesaba era plantear una reflexión sobre deberes básicos, cuidar, observar, no permitir que la comodidad opaque la seguridad del más pequeño. En los días tranquilos pienso en el susurro de Gael como en una chispa que prendió un faro. Ese susurro fue frágil y a la vez decisivo. A partir de él, todo se movió. Sin él, quizá hubiéramos seguido contando la historia como tragedia fortuita. Con él, enfrentamos una elección: proteger la apariencia o proteger la vida. Elegí proteger la vida, aunque me costó perder encuentros, abrazos fáciles y cierta inocencia que me hacía creer que la familia siempre hace lo correcto. Hoy, cuando lo llevo al parque y lo veo correr sin miedo a un rincón oscuro, siento que la promesa que hice aquella noche se va cumpliendo poco a poco. No es un triunfo espectacular, es una reconstrucción lenta, hecha de pequeñas certezas, una amistad nueva que respeta horarios, una maestra que me avisa antes de una merienda, una llamada inopinada para confirmar ingredientes. Son señales que me muestran que mi hijo puede volver a ser un niño protegido por decisiones adultas responsables. No quiero terminar con una lección moral en tono juez. Prefiero dejar una confesión. Hay momentos en que desearía no haber necesitado pruebas, no haber tenido que forzar a la familia a mirarse al espejo. Pero también sé que la inacción hubiera sido una complicidad silenciosa con el peligro. Mi deber como padre, aunque me costara, fue elegir la seguridad de mi hijo sobre la comodidad de mantener la paz aparente en casa. Esa elección me definió más que cualquier otra cosa en esos 2 años. Si esta historia despierta algo en ti, te pido que lo conviertas en reflexión. La palabra que me sirvió para seguir adelante fue responsabilidad. Escríbela si quieres en los comentarios. No porque busque consuelo virtual, sino porque la responsabilidad colectiva de proteger a los vulnerables empieza por pequeñas decisiones cotidianas. En nuestro caso, ese susurro aterrador terminó siendo la voz que nos obligó a mirar y a cambiar. No fue una victoria sin costo, pero sí fue la única forma que encontré de cumplir la promesa que le hice a mi hijo. Estar ahí, sin excusas, hasta que él pudiera caminar sin miedo.